Bueno, acá estamos en un nuevo Hablemos de Automovilismo, otros miércoles más. Luca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Casi tocayo, ¿todo bien? Placer enorme estar aquí nuevamente por Twitch para hablar de automovilismo, lo que nos compete. No sé cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto, o sea, cuántos minutos nos va a Buena llevar, pero pregunta. tenemos muchísimo para hablar. Sí, Fórmula 1, diseños de los autos, comunicado de la CAF, polémica nuevamente con el tema CDA y Automóvil Club Argentino y la CTC, con las licencias de los pilotos. Hay muchísimo para hablar. Así que vamos a estar aquí, bueno, y después quien quiera sumarse de nuestros compañeros, porque ahora empezamos nosotros, pero después capaz que vendrá Elías o vendrá alguno de los otros muchachos. exactamente, exactamente. Bueno, si bien esto se supone que es un stream, preparan las cosas, esta vez es la excepción y preparamos algo. Así que a propósito de lo que fue ayer, la presentación de cada uno de los diseños y cada una de las escuderías de la Fórmula 1, vamos a hacer una especie de reacción, si se quiere, a cada uno de ellos. No sé si te parece, Luca. Sí, perfecto. Vamos rápidamente, fuertemente. Vamos primero, en este caso, a ver si lo podemos ver ahí. Vamos primero con lo que sería el Sauber, ni más ni menos, si es que lo logramos ver en pantalla, Sí, ahí supuestamente está, sí. perfecto. Bueno, ¿qué te pareció este vehículo? Me parece más de lo mismo. Para Sauber entiendo que es atado obviamente al sponsor, ¿no? A Kik, que tiene un logo color verde y demás. Pero bueno, se mantiene la tendencia de tener el negro. A mí personalmente me gustaban más los diseños que tenía Sauber cuando estaba Alfa Romeo como sponsor y demás. Pero bueno, 100%. será un año más con esta livery. Me parece que lo salva un poquito los tapacubos de las ruedas delanteras, esos que están en verde, que la gente lo puede ver también ahí. Pero bueno, un diseño común, por así decirlo, para Sauber. Veremos qué podrán hacer los pilotos, ¿no? Con el caso con Bortoleto, ¿no? Que es el que va a debutar en este auto. Puede dar muchísimo el brasileño en un auto que, bueno, no sé si va a estar para estar a la altura de la media tabla. Veremos, capaz que me sorprende ahora en los tests de pretemporada que van a hacer en Bahrein, que vamos a poder disfrutar. Y después, bueno, cuando venga la primera carrera en Australia. Exactamente. Bueno, ahora que decís eso de los test, es para aclarar que todos estos últimos años, eh, lo que vendría a ser ESPN, lo que acá en Argentina es exclusivo de Disney, tenía por su nivel de derechos, digamos, tenía la posibilidad de darlos en vivo, pero nunca habían elegido esta vez, este año, por suerte, se han dignado a hacerlo y a darnos el lujo de poder disfrutar de eso. En Fox Sí, lo vamos a poder ver durante esos días, de 9 de la mañana hasta las 1 del mediodía, ¿no? Creo que es bastante tiempo de Fórmula 1, por lo menos como sí. para arrancar el año, ¿no? Me Y parece. Pero además, bueno, metiéndonos otra cosa, con este Pinco. es, Sí, otra en mi cosa opinión, que sí, no sé sí, sí, si. No sé si va a pasar, pero Fox Sports siempre tuvo el 80% de las carreras en transmisión en vivo con el equipo de Telemétrico, con Puente, con Agulla exactamente. y con Flor Arndense, pero me parece que después de lo que vivimos esta última temporada con la Pinto, con la fiebre de Franco que corrió en Williams y que ahora está en reserva de Alpine, hay que ver si a Fox Sports le dan la exclusiva o de tener o el 100% de las carreras y del resto de la actividad, porque antes solamente eran muy pocas carreras. Creo que, si mal no recuerdo, Mónaco y Bélgica no las transmitían, algunas carreras europeas no estaban. Noticia. A ver. Tengo malas noticias. Nos vamos a. Bueno, el que se va a perder el Gran Premio de Bahrein, el de la Emilia-Romagna en Imola, Imola. el de Mónaco, el de Gran Bretaña, el de Italia, el de Países Bajos, y sí, esos seis que acabo de nombrar van a ir en diferido por Fox y son exclusivos de Disney. Reitero, Bahrein, Imola, Mónaco, Gran Bretaña, Países Bajos e Italia.
más o menos lo mismo que el año pasado. Sí, recordamos también que va a ser el último año por ahora de Países Bajos en la Fórmula 1. No ha dado mucho pie Claro, que digamos la carrera de Zandvoort se estrenó en 2021, o se volvió a correr en 2021 con esta fiebre Verstappen, pero a mi parecer no dio resultado el circuito de Zandvoort, un circuito muy vieja escuela, muy chico, muy angosto, donde el espacio sí, es muy acotado. Pero bueno, será por ahora el último año de Zambor. Hay que ver si después viene alguna sorpresa y se renueva el contrato. sí, Lo mismo además, quiero saber de la qué va a pasar Fórmula con Uno Mónaco. deja, perdóname, ¿no? Sí, es verdad, bueno, de eso tenemos para hablar también, pero sobre Países Bajos también deja de ir porque hay un caso de corrupción por detrás. También esa es la razón, Ah, mira. no solo lo deportivo. Sobre la FIA propuso, ¿no? Ante la Comisión Deportiva, vamos a llamar, de la Fórmula 1, propuso que para este año en el Gran Premio de Mónaco hayan dos en boxes obligatorias, ¿no? Recordemos que en la Fórmula 1 es simplemente una la obligatoria, pero con el objetivo de aumentar el espectáculo siempre prácticamente nulo en Mónaco, poner dos paradas, ¿no? Claro. Según Verstappen, dice, acabo de leer sobre eso, no sé si va a ser una gran diferencia, sinceramente, no me importa si es una parada, 2 o 25. Todo está bien, hago lo que se decida. Claro. A ver, Es un tengamos en... circuito en el que es muy difícil adelantar y cuanto más grandes se hacen los autos, más difícil se vuelve. En 2016 tenía la sensación de que había una pequeña oportunidad, pero ahora se fue. No sé si Claro. paradas en boxes ayudarán, creo que lo descubriremos por sí mismo. Bueno, es Ah, medio atado. Verstappen en sí, su opinión, pero sin decir lo que piensa, claramente. está bien. Aparte, la Mónaco últimamente depende únicamente de la tanda clasificatoria. No hay otra chance después, salvo que, no sé, se largue a llover en la carrera y de repente aparezca un poco esta cuestión del factor de los pilotos, porque los únicos lugares para pasarse puede llegar a ser la principal antes de la curva de Saint-Devot, después la pequeña recta que hay del casino con una pequeña elevación y después quien llegue mejor a la chicana del puerto, después del túnel son los únicos lugares para pasar. Si antes había maniobras incluso en la curva de la Rascás, que era distinta como es ahora, era un poco más lenta, pero de hace un tiempo para acá es únicamente dependiendo de la clasificación el resultado de la carrera. O sea, ya está sentenciado cómo va a salir el Gran Premio por la clasificación, a excepción de que, como dije, o aparezca la lluvia o Sí, pase aún algo en así, boxes como lo que me pasó con parece Ricciardo. que, claro, sí, no voy a decir que siempre fue así, pero sí la mayoría de las veces, me parece a mí. Porque, no sé, se me viene a la mente el 92, creo que fue, Senna defendiéndose de Mansell, ¿no? Que Sí, si bien fue una magistral defensa de Senna, lo que es Mónaco, ¿no? Con lo cual no me parece un tema tan actual. No sé si tenemos en mente algo tan memorable en nivel espectáculo en Mónaco. yo No me suena. recuerdo, mira, yo Sí, recuerdo. carreras históricas como la que nombré recién o el 84, no sé. Sí, la del 82 también me parece un caso muy bueno porque, a ver, no quiero establecer un punto de comparación con la Fórmula 1 de ahora, ¿no? Pero la del 82 también pasó que venía un poco la lluvia, que los autos empezaron a caer de pronto porque Prost hizo un trompo y se golpeó, y después había autos que se quedaban o sin combustible o se quedaban sin batería en el auto. Recuerdo que hubo como 6 líderes en 2 vueltas, porque estaba líder Prost, después estaba líder Didier Pironi, Patrese, que llegó a ganar esa competencia con el Brabham, llegó a estar puntero de Cesaris, que se quedó con el Alfa Romeo. Fue una carrera también vibrante, nadie la quería ganar, parece. Solamente terminaron un auto con el total de las vueltas, que fue el ganador. Patrese, que hizo un trompo en la curva ahí del hotel, en la curva del Hotel Fairmont. Fue una carrera también memorable. Y después, bueno, la que decís del 84, ¿no? Cuando Senna con el Toleman empezó a pasar autos bajo la lluvia, la pararon antes y ganó Prost. Pero bueno, esa es un poco la Claro, se me reseña viene a la que, mente el 96 también, ¿no? claro, la del 96 que gana Olivier Hubo Panis con con el Olivier Ligier. Panis, ¿no?
Sí, sí, esa carrera también fue muy buena. De hecho, a ver si logro buscar la planilla de esa carrera, porque fue la única, además, la única victoria de Ligier en Fórmula Uno que después Claro, termina termina, 3. claro, Claro. termina después comprado por el equipo, o sea, termina transformándose el equipo Ligier en el equipo Prost al año siguiente. La pole había sido de Schumacher. Aquí está el resultado: Panis ganador con Coulthard segundo y Herbert en el tercer puesto con un Sauber. Después el resto de otros terminaron a una vuelta más: Frentzen, Mika Salo, Hakkinen, Ed Irvine, y después del octavo hacia atrás todos retirados: Villeneuve, Badoer, Alesi, Damon Hill, Brandel, etcétera, etcétera. Hasta Schumacher se tuvo que retirar en la primera vuelta por un accidente. También abandonaron Barrichello, Fisichella y Verstappen padre. Gran, bueno, memorable, que por lo menos aquella a seguir viendo, ¿no? Más autos. En este caso vamos a ir a ver al Williams, exactamente al FW47, ¿no? Ni más ni menos. Ahí Ahí está. que bueno, cambia un poquito, es verdad, con respecto al año pasado, porque el año pasado el diseño, toda la trama a lo largo de todo el auto del primer logo que tuvo el equipo, que está bastante bueno. Ahora es más un azul en general que se va tornando más oscuro en la parte delantera. Y había sido, yo no me fijé este detalle, pero bueno, claramente esto lo hablamos el otro día, ¿no? Lamentablemente las casas de apuestas ya se metieron en todo el automovilismo y había sido que ahí vemos en las llantas, vendría a ser como una por un nuevo sponsor que tiene Williams. Sí, es siempre un tema, ¿no? Cuando aparecen sponsors así polémicos. Pasaba en la vieja época con las empresas tabacaleras, después siguieron un poco metidas, ¿no? Ahora con el tema de los cigarrillos electrónicos, con los vapers, caso de McLaren con la empresa Velo, también seguía Philip Morris en Ferrari con otro sponsor que no recuerdo bien ahora, pero sí es cierto que las casas de apuestas también están muy metidas en el mundo y habrá que, creo yo, poner un control, pero bueno, es lo que tenemos que vivir. Sí, recordemos que Philip Morris, al fin y al cabo, es el dueño del 49% de la escudería Ferrari, ¿no? Es Recordemos verdad eso. eso, es verdad. Recordemos eso. Ya de la prohibición de la publicidad, atención, ahora ya no. Pero hasta Claro. hace 2018 habrá sido el logo The Mission de, Winnow. de la escudería Ferrari, simulaba un poquito. Exactamente, pero antes de eso, sí, fue hasta 2017. Hasta Sí, 2017, el sí, logo de la recuerdo. escudería Un logo con Ferrari un poco de blanco y demás simulaba, tenía, sí, sí. ¿no? La hicieron bien ahí. Bueno, Sí, este Williams está bien, me parece que está bien. ¿Qué le sí, vamos a para mí decir? también. No, está bien, está bien. Nada que ver con el Sauber, ¿no? No, obviamente. Pasamos ahora, ni siquiera me acuerdo, bueno, este, Qué este auto hermoso, es qué auto hermoso. fantástico. El Este auto RB es me encantó. fantástico. Como quedó, vamos a ver. Sí, sí. Sí, a mí me pareció hermoso. Creo que el Que blanco se compra animaron a mucha patear gente. el tablero. Sí, sí, sí. A mí el Sí, blanco en los sobre todo en una autos. Fórmula 1 tan falta de color, ¿no? Exacto. Sí, sí. A mí me hizo acordar, yo por ahí, a ver, no viví esa época, pero me hizo acordar mucho a los autos que tenían también justamente la publicidad de Marlboro o demás, que mezclaban un poco el blanco con el rojo, como Ferrari, como Alfa Romeo, en McLaren en su momento. Creo que también había otro auto, el Zack Speed, que corrió creo que 2 temporadas nada más, en los años 80. Tenían un poco de blanco, me gustaban mucho esos autos. Eh, y ahora que me pongo a pensar un poco, me hizo acordar este auto. Está bien que el que voy a nombrar tenía más rojo. Era el Super Aguri. El Super Aguri de 2006, que corrieron Sato y Montañí. Me gustaba mucho ese auto. Era el equipo B de Honda en el 2006. Pero tenía un muy buen tono de blanco con rojo. Y este RB
con la mezcla justamente del azul y de los colores de Red Bull, ¿no? Con el amarillo y el rojo, le sienta perfecto. Y aparte, no le da mucha prioridad a lo que es la marca Cash App. A ver, entiendo que lo de Visa, el color que tiene Visa también es el blanco. Podrían haber optado por otro color, como el amarillo o el azul, pero creo yo que se dieron el lujo de ir por el blanco, por lo que comentábamos hoy en la mañana, ¿no? En el programa de radio, que el tema del peso mínimo que haya aumentado 2 kilos permite liberarse un poco con el tema de las pinturas, ¿no? De usar otro tipo de paleta de colores. Exactamente, exactamente. Y bueno, creo que fue, como dije hoy, el gran problema del año pasado para la Fórmula Uno. Ahora sí, pasamos de autos como el Alpine, el año pasado en su mayoría negros, ahora verlo todo blanco a un auto es fantástico. Quiero ver igual cómo va a estar en pista conforme vaya pasando la temporada, ¿no? Porque en estos últimos años vimos al Red Bull, por ejemplo, que por ahí, al ser un azul bastante oscuro, no se notó mucho, pero hubo un momento en donde la fibra de carbono empezó a consumir el azul como el pasto con la vereda. Fue conforme pasando las horas, volviéndose cada vez más fibra de carbono, ¿no? Al desnudo, Claro. hablando del Red Bull, ¿no? Vamos a ver cómo termina este RB, pero bueno, como dije, se animaron a patear el tablero y se llevaron, creo yo, todas las miradas. Claramente en esta presentación pasamos de que es el Haas que cambia un poco lo que ya era el año pasado, ¿no? Es del año pasado con otra lógica, si se quiere, sobre todo en los pontones, ¿no? Sí. Siendo blancos ahora, y entiendo yo lo mismo, por la misma razón, ¿no? De que aumentó el peso. Sí, también lo que pasa con Haas, agrega mucho más blanco respecto al año pasado. Se trata de salir un poco más del negro. Es más, el detalle del blanco está no solamente en los pontones, sino también un poco en la trompa, algo en la parte del alerón trasero. Creo que justo en la parte donde está el alerón que se mueve del DRS, está el sponsor de Toyota, que ahora es partner oficial del equipo Haas. De hecho, va a ser un socio fundamental. Y también hay una parte en el costado, antes de la trompa del alerón principal, del alerón delantero. Así que buena mezcla me parece la de Haas con el blanco, las letras en negro y después, bueno, el cubremotor con el negro, obviamente, me parece una linda combinación. Esta. Ya que nombrabas a Toyota, yo voy a decir, y me la juego, pero para antes del final de esta década, vamos a ver de vuelta a Toyota en la Fórmula 1, ¿no? Que ese es nuestro Sí, caso. No sé si con sí, sí. Haas, no sé si agarrando al pin, pero lo vamos a ver. Es que a mí me llama la atención, Pinco, que Toyota, en el tiempo que estuvo en Fórmula 1, que fue equipo oficial de 2002 a 2009, si mal no recuerdo, no la pasó tan bien que digamos en la Fórmula 1. Tenía buenos pilotos, recuerdo la 2006 también, tenía a Ralf Schumacher y a Trulli. Empezó de abajo Toyota, pero me extrañó que siendo un gran baluarte de lo que es el deporte motor en todo el mundo, con el WEC, en el Superturismo, en la Superfórmula, en el NASCAR, en donde sea, no tengo un equipo de Fórmula 1, pero bueno, entiendo que la prioridad era otras categorías y sobre todo el automovilismo Sí, japonés. sobre todo Eh, teniendo en cuenta, sí, sí, sobre todo teniendo el detalle de que en su estadía en la Fórmula 1 tenía el presupuesto ilimitado por parte de la fábrica, ¿no? Teniendo eso incluso no sé si malos resultados, sino que para ser Toyota, para ser un equipo oficial que tenía, reitero, el presupuesto ilimitado, claramente no fueron los resultados que se esperaban, ¿no? Claramente, sí, pero bueno, vos fíjate que salieron de la Fórmula 1, participaron en todas las categorías posibles, o participan en todas las categorías posibles, y salieron campeones en casi todas. Me animaría a sí, decir, y digo casi porque una, ¿no? Pero pensamos en el WRC, por ejemplo, nombrarlos, pensamos en el Dakar, por ejemplo, ¿por qué no? Le fue bien en cualquier otra categoría, pero falta esa participación, ¿no? en la Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, sí. Es cierto lo que vos decís, ¿no? Cualquier categoría que pisaban con la parte de Gazoo Racing y demás, triunfaban, sea en el WEC, sea en el Rally, sea. Bueno, NASCAR también tiene un apoyo oficial a todos los pilotos de Toyota, los que corran con Camry o en Supra o la Tundra en camionetas. Ni hablar de la plata que pone Toyota en lo que es la categoría japonesa, en Superturismo, en Super Fórmula. Bueno, obviamente es porque es de ese país, no la marca, pero realmente a mí me parece extraño, ¿no? Que no tenga un equipo de Fórmula 1. Creo yo que, volviendo un poco para allá para cerrar y ya seguir con los diseños, creo yo que si Toyota hubiese tenido una alianza en esa época en Fórmula 1 con alguna tabacalera, hubiese aumentado un poco más su estatus y hubiese tenido mejor, creo yo, resultado. Porque en esa época tener dinero inyectado de parte de tabacalera te daba quizá un plus. Es verdad, ya era el final de este tipo de sponsors, pero si te pones a pensar, Toyota tenía solo el sponsor de Panasonic De y Panasonic, nada sí. más, ningún otro. Más los aliados de siempre de Toyota como Denso y ese tipo de marcas, ¿no? Y Bridgestone, por supuesto. Pasamos Claro. al Alpine, que cambia un poquito su diseño, vemos más color y no tanta fibra de carbono. Bueno, de acá podemos decir cosas del diseño y podemos decir cosas del equipo, ¿no? Sí, Parecer fue un día bastante convulsionado, más allá de esto, con lo que es la prensa del equipo, porque, bueno, este pedido, ¿no? De que se le deje preguntar a Colapinto, por su parte, Franco Argentinos, el anuncio de Mercado Libre como nuevo sponsor del equipo y las palabras de Flavio Briatore diciendo que el proyecto del equipo a futuro es Franco. sí. Sí, sí. A mí, yendo al diseño un poco, me gusta más porque tiene mucho más rosa. Me hizo acordar al Racing Point. No sé si te acordás que también tenía rosa en el auto. Era por el sponsor justamente de BWT. Y en el caso de Alpine, cuando empezaron a tener también este sponsor, tenían en algunas carreras, lo comenté hoy en la radio, que en algunas carreras que se corrían en Oriente usaban solamente el auto color rosa íntegro, después ya metían el azul para la gira europea y el resto de competencias, pero ahora tener esta mezcla, creo yo, para todas las carreras, ¿no? Será de azul con el rosa, me parece muy, muy acertado. Sigue también teniendo algunos detalles en negro, ahí alcanzo a ver debajo del halo a la parte derecha, tiene un poco de negro, hay una publicidad que no alcanzo a distinguir, pero el diseño de Alpine me parece respetable, está perfecto. Y a mí me hace acordar, no sé si me equivoco de escudería, pero a Onyx, tiene que ser 90, 91, Sí, era todo escudería azul Onyx y tenía la parte de la Pas trompa en un rosado. Sí, creo que no sé si era O Onyx o Pacific Pacific. también, es verdad, Sí, 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 también. La sí, sí. escudería Pacific, que andaban siempre atrás, obviamente, año 93, 94, tenían Que, un poco de esos colores. Sí, sí, me acuerdo ahora. ¿no? Sí, sí. Esperemos que no sea el caso con Alpine, ¿no? Bueno, Que no ande atrás. pasamos a... Sí, sí, claro, pasamos a la siguiente línea, que si no me equivoco es Aston Martin. Exactamente, Exacto. vemos al AMR25, no cambia apenas, ¿no? Su diseño, bueno, vemos negro en los pontones, donde está la publicidad de este sponsor, que es Aramco, que podríamos decir que es una empresa dueña de la mitad del mundo, ¿por qué no? O por lo menos de la Sí, mitad del dinero que hay en el mundo. sí, sí, sí. Recordamos, es una petrolera saudí. De hecho, tenía la planta que hubo un atentado, un intento de atentado, me acuerdo, justo en un gran premio en Arabia que se corrió en Jeddah. Pero es una empresa que en el último tiempo ha venido siendo main sponsor de la Fórmula 1 en sí también. Más con el equipo Aston Martin, justamente. Me gusta que el equipo sea fiel a su historia, ¿no? Con el verde. Lo voy a explicar porque a veces la gente no lo entiende por qué Ferrari tiene rojo o por qué Aston Martin tiene verde. Esto era porque en la vieja época, en los grandes premios, los autos había que pintarlos sí o sí un color porque eran los que representaban a esos países.
a los equipos o autos que venían de Italia, sí o sí de rojo. A los autos que venían de Gran Bretaña iban sí o sí de verde, de ese verde que tiene Aston Martin ahora. Y así con cada país. De hecho, Argentina tiene un patrón de colores con celeste y amarillo en el capó para esos autos. De hecho, Fangio corrió una carrera con un auto pintado más o menos de ese color. Pero lo de Aston Martin también me parece muy bueno. Lo del negro, obviamente, esto es por la tendencia que tienen todos los equipos a usar el negro en sus autos, pero lo del verde a mí me parece muy lindo y me recuerda justamente a los autos de esa época, ¿no? Más que nada los autos británicos, porque uno por ahí piensa en el verde en Fórmula 1 y se acuerda de los viejos Lotus en la década del 60, los autos de Chapman, pero Aston Martin ha sabido encontrarle el punto con esta parte nostálgica, esta parte histórica del verde en los autos. La verdad, otro equipo británico, otro equipo verde, el primer campeón de constructores, que es Vanwall. Claro, También Vanwall, año usaba este 58, tono. usaba. Y bueno, pasamos al... Sí, claro, exactamente. Pasamos a Mercedes, que bueno, también usa y no usa. Es un color tradicional, ¿no? Porque el color para Alemania originalmente era el blanco, pero ahí nace este color plateado que era justamente, como era el negro, en ese momento, con la idea de reducir el peso del auto, se le fue sacando pintura y quedó lo plateado, ¿no? del metal, y ahí nacieron las flechas de plata. Claro. Esto viene obviamente de la época también de los viejos grandes premios, de la década del 50, cuando estaban los W196. Después fue mutando, como vos decís, de blanco a plateado. Pero me parece a mí que acá Mercedes hace ya un tiempo medio como que la viene pifiando con el tema del negro. Era fácil antes identificar al Mercedes por el tema del plateado, con esos tonos de verde que eran propios del sponsor que tiene, ¿no? De Petronas. Eh, Hace un tiempo para mí era difícil distinguir un Mercedes. Si no era por el plateado, para mí era medio complicado, porque en un momento llegó a tener más negro que plateado. Y bueno, este año creo que empiezan poco a poco a rescatar el plateado, pero siempre van a mantener el negro, por lo menos en la parte del cubremotor, acá en la parte del aro, un poco en los pontones. Pero siempre, por lo menos con el plateado y con el verde de Petronas, se alcanza a distinguir que es un Mercedes. Pasamos ahora al Red Bull, que bueno, como dije hoy, es el mismo diseño por 10ª temporada consecutiva. Vemos, no hay mucho cambio, la verdad no hay mucho cambio. Sí quiero decir, la presentación del día de ayer, que se pasaron de largo, con la presentación creo que no hacía falta demasiado, y por eso mismo, quizás ya estaba armado, sí, ¿no? Pero por eso mismo creo que ni bien se presentó el Red Bull, pasaron a presentar a la Ferrari, ¿no? Sí, Y sí, sí, pasamos, sí, ¿no? De dos estilos completamente diferentes, ¿no? En cuanto a sí. presentación, porque vimos Red Bull queriendo representar algo urbano, por ahí que para mí mucho con la Fórmula 1 no tiene que ver, y después sí, Ferrari que te tira la historia de la Fórmula 1 por acá. Claro, porque, a ver, el caso de Red Bull es lo que vos decís, mismo diseño de hace un montón de tiempo ya. A mí me gustaban más, por ejemplo, los Red Bull de 2008, 2009, por ahí. Esos diseños me gustaban, porque aparte también había que diferenciarlos de Toro Rosso, que era el equipo B, que tenía un diseño muy similar al Red Bull de esa época. Después ya, cuando fue mutando el Toro Rosso a otros colores y después se transformó en Alfa Tauri, bueno, mantuvieron el diseño. Lo que decir respecto a la presentación tiene que ver con un poco esto, ¿no? De que Red Bull siempre está metido en cuestiones del deporte extremo, del BMX, del skating, de bla, bla, bla. Por eso creo yo que para algunos la presentación no gustó mucho, pero después ya apareció lo contrario, ¿no? Apareció Ferrari con justamente el hecho de que sea el constructor que está desde el arranque de la categoría, ¿no? Desde 1950, los 75 años de la categoría, está Ferrari. Y aparte que justo coincidía con el natalicio o el aniversario del cumpleaños de Don Enzo Ferrari. Ahí estamos viendo justamente
el auto, el SF25. Me parece que Ferrari se llevó todas las miradas junto con el diseño del RB, pero comentamos un poquito si te parece este auto. Bueno, para mí es un auto hermosísimo, esta SF25. Sí me llama la atención y quiero plantear algo, ¿no? Me llama la atención HP, porque, bueno, hace un rato el Real Madrid, ¿no? Por su victoria por Champions 3-0 sobre el Manchester City. Y si vemos la camiseta, bueno, fíjense el equipo de marketing de HP que fue a buscar a los más grandes de cada deporte, ¿no? Al Real Madrid en el fútbol, al Ferrari en la Fórmula 1. En la camiseta del Real Madrid, HP se adapta a los colores de la camiseta y en vez de estar su logo en azul, está en negro, ¿no? Digo yo, Claro. ¿por qué no ocurre lo mismo con el auto de Ferrari? ¿No? ¿Por qué tenemos esa mancha azul molestando en el auto? Pienso yo, sé que Florentino Pérez no debe tener el mismo peso, evidentemente, que Fred Vasseur, ¿no? Claro, sí, en este caso igual creo que no depende tanto de Fred Vasseur, sino de lo que es la casa matriz Ferrari, ¿no? De lo que es Maranello para el diseño del auto, ellos son los que aprueban y demás. El diseño me hizo acordar mucho, lo dije hoy en el programa de radio, a la livery que usó Ferrari. John Elkann, más que nada, ¿no? Claro, exactamente. Decía que el diseño me hizo acordar mucho a la livery que usó Ferrari en Mugello 2020, que celebraban los 1000 grandes premios disputados por ellos. Una livery más así rojo oscuro y demás. Igual me da la sensación de que esta imagen es un render y yo lo veo un poco distinto a lo que fue los test que se vieron hace poco en Fiorano. Ese que se dio hoy, el test de Fiorano. Me parece que es un poco distinto. Después, bueno, quedará para los puristas si gusta o no la mancha, como decís, blanca ahí con el logo de HP, pero entiendo que la sociedad que ha impuesto Ferrari con esta marca tecnológica desde el año pasado ha sido con mucha más fuerza, ¿no? Por ahí también recuerda un poco, ¿no? El blanco que había con la publicidad de Marlboro, ¿no? De la tabacalera. No sé si, ¿qué opinas vos? Puede ser sobre todo, más que nada, 2003, 2004, 2005, 2006. Sobre todo estos años que nombro, algunos, le mandamos un saludo a nuestro compañero Matías Frutos, decía que hubiera preferido directamente todo el cubremotor blanco, como fue en 2016 y como era en la década del 70. También, sí, puede ser una alternativa, pero bueno, eso dependerá, creo yo, de qué tan fuerte es la alianza de Ferrari, de la escudería con HP. No sé si esto mismo aplicará para el equipo del Mundial de Resistencia. Recordamos que Ferrari también tiene un equipo en el WEC con los Hypercar o con los autos de GT. Pero bueno, acá intentaron algo y hay que ver si sale bien o mal esa decisión puramente del espectador. Sí, bueno, lo que más se presentaron los diseños y no hay mucho cambio. Con respecto al año pasado, está el amarillo acompañando al rojo. No, la verdad que es bastante parecido a lo del año pasado, con lo cual ahí no hubo mucho cambio. Cosa que ocurre con el McLaren, ¿no? Cual directamente igual al de 2024. Y bueno, como decía hoy, fórmula ganadora no se cambia, ¿no? Y sobre Sí. todo digo por McLaren, que venía cambiando todas las temporadas su diseño. Sí, sí. Yo me acuerdo también cuando volvieron un poco al plateado y rojo allá por 2015, si mal no recuerdo, el año que Alonso fue un desastre en ese auto del McLaren Honda. Pero creo yo que desde que repuntaron con el naranja, que recordamos tiene algo de arrastre por la historia, ¿no? De McLaren, que usaba en sus primeros Gran Premios ese color. Después ya cuando entró el sponsor de Marlboro en los 70, migraron al rojo y al blanco. Creo yo que el color identificatorio de McLaren va a ser toda la vida el naranja. Es cierto, obviamente, que el negro tiene que estar por una cuestión de tendencia, pero lo que decías vos, la fórmula se va a repetir. Hay que ver si este año van a ir directamente por el campeonato de pilotos o se van a mantener solamente luchando por el campeonato de constructores como pasó este año.
si se deciden, si trabajan bien, puede que haya un campeonato de pilotos. ¿Por qué no? Hay que ver. Sí, Sí te digo, en 2015 McLaren tuvo dos diseños. Uno, en la mayoría de temporadas, desde el Gran Premio de Italia, otro, donde era el protagonista el negro con el rojo. A mí me encantó que nombrabas de la primera parte de la temporada con negro, plateado y rojo. Lamentablemente el auto, ya sabemos lo que era, ¿no? Terminó muy pocas carreras, si es que terminó alguna, ahora no me acuerdo bien, pero era un auto hermosísimo. Y para mí el camino de McLaren por ahí tiene que ir por ahí, ¿no? Pero sí digo, vos fíjate, en los últimos años de gestión de Ron Dennis, McLaren venía teniendo como mucho tres o cuatro publicidades en todo el auto. Y hoy, sí. si no me equivoco, son 51 las empresas que publicitan a McLaren. O fíjate el cambio, ¿no? Zach Brown y ha hecho un grandísimo trabajo. No creo que ahí está el mayor fruto, ese campeonato de constructores, ¿no? Pero creo que en todo se ve reflejado, ¿no? El trabajo de este muchacho, porque es una grandísima, como dije recién, una muy buena dupla de pilotos, un auto que anda bien, un campeonato, con lo cual no es decir algo en contra de Ron Dennis, ¿no? Porque ya sabemos No, toda la historia que obviamente. tiene, pero bueno, parece que hay tiempos que piden cambios y esta vez McLaren la pegó. Sí, sí, sí. Creo yo que va a ser un año interesante. Y además, ya yendo un poco a lo que creo va a pasar en la temporada, y teniendo en cuenta lo que ocurrió en la temporada anterior, no me creo que vaya a ser un dominio abrumador de un equipo, como fue, por ejemplo, la temporada de hace 2 años, la de 2023, donde Red Bull ganó casi todas las carreras del año, salvo la de Singapur, que la ganó Sainz, pero cuando el año pasado fue el Gran Premio de Australia, que se queda Verstappen al principio, que Hamilton también tuvo ese problema y apareció Sainz, y después ya empezaron a aparecer las victorias de McLaren, también de Ferrari y también de vuelta a los Mercedes. Me parece que este año va a ser muy movido en cuanto a los pilotos que pueden andar adelante. Obviamente a Red Bull no hay que descartarlo. Quiero ver también qué va a pasar con Lawson, que va a ser el número 2 de Red Bull. Hamilton creo que también va a poder adaptarse fácilmente a la Ferrari. Quiero ver qué va a pasar con el pibe Antonelli en Mercedes. Y bueno, ni hablar de la dupla de Norris y Piastri. El tema es que se pongan de acuerdo ellos o el equipo a ver quién va a ser realmente el 1 y quién va a ser realmente el 2. Lo dije todo el año pasado y para mí, si McLaren quiere tener un campeonato de pilotos, tiene que mandarlo a luchar a Piastri. Es así, para mí, de los dos, el que tiene más pasta de campeón es Piastri. Sí, Lo dice uno acá, ¿no? Muy cómodo. no, está bien, Pero por supuesto. Norris claramente no se mostró bastante endeble, si se quiere, ¿no? En los momentos de mayor presión o no saber por ahí manejarse, creo yo. Sí, lo dije todo el año pasado, si se quiere, si le quiero poner una excusa. O sea, no, él venía trabajando en como mucho ser sexto con el McLaren y de repente se encontró peleando un campeonato del mundo. Es verdad también eso. Pero sí lo veo a Sí, Piastri un poquito capacitado, si se quiere, para ir a luchar de verdad contra un Verstappen, por ejemplo, ¿no? sí. Y ya para ir cerrando esta parte de Fórmula 1, ¿qué va a pasar con Ferrari, no? Porque entra Hamilton, es cierto, tiene todo ganado en la categoría, ¿no? Los 7 campeonatos, las 7 y pico victorias y demás. Y viene a Ferrari, donde está un Leclerc que siempre sabemos que no le importa nada y que va al frente y es capaz de todo. ¿Qué va a pasar ahí? No tengo ni la menor idea. Yo recuerdo que fue 2013, 14 por ahí, cuando en Mercedes compartían Hamilton y Rosberg. Después empezaron a invertir los roles, ¿no? Era Hamilton el 1, Rosberg el 2 y viceversa. Acá qué va a pasar, ni idea, con Leclerc y con Hamilton. Vamos a ver qué ocurre, pero
Yo creo que, bueno, como dije hoy, que Hamilton tenga un compañero como Leclerc, en vez de perjudicarle, le favorece, me parece, a Hamilton. Y yo creo que pensando en esto, Ferrari y sus dos pilotos se anotan como ese título, me parece. Vamos a ver, McLaren lógicamente va a estar peleando, hay que ver si son los dos pilotos, si es uno. Vamos a ver Red Bull, qué es lo que hace, si a Verstappen le da para recuperar el trono, por decirlo de alguna manera, o si se confirma ya su caída, por decirlo de alguna manera. Por ahí se convierte en un Vettel y no vuelve a ganar Ah, nunca más un título, puede ocurrir, pero creo que la temporada en ese sentido va a estar buena. sí. Es lo que vemos hoy, 19 de febrero, ¿no? Por ahí tenemos ganando 22 de las 24 carreras y ¿qué le vamos a hacer? Ah. Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos de categoría porque este fin de semana arranca el TN en Paraná, en el Club de Volantes Entrerrianos, y ya hubo pruebas, me parece, hubo 20 autos en pista aproximadamente, y hubo algunos que estuvieron probando y demás, nombres muy interesantes, ¿no? Para clase 3, nombres nuevos para la clase 2, estuve viendo ahí un poco la lista, ¿no? De algunos que van a estar haciendo su debut este fin de semana en Paraná. Evidentemente, bueno, vamos a ver qué onda con el TN. Tenemos el logo viejo ahí y el nombre de la Sí, categoría, pero es el Turismo Nacional, que va a estar en Paraná. Eh, Paraná que por lo menos yo, ¿no? Estoy acostumbrado más en septiembre, octubre, con cualquier categoría, y de repente ver a Paraná abriendo un campeonato me suena muy raro, pero bueno, es un circuito de los mejores que tiene el país, por lo menos para lo que da el espectáculo. Así que sí, que vamos a ver una linda apertura para el TN este fin de semana. Eh, Recordando, ¿no?, que el año pasado había abierto la temporada primero el TN y después el TC, y ahora se invirtieron los roles, podríamos decir. sí, es verdad eso. Pero para mí Paraná no tiene que faltar en el campeonato de cualquiera. Del TN, del Turismo Carretera, del TC 2000, cualquiera de los dos. Del Turismo Pista incluso también. Siempre son lindos espectáculos en el Autódromo ese. Se presta para ese tipo de competencias. Con esa primera curva, ese primer curvón importante donde podés ir a la par, donde cualquiera puede ir de a dos. Y después esa curva plana a la derecha, a la izquierda, la primera curva plana que tiene, donde se puede dar cualquier cambio de trayectoria, ¿no? Cualquier tijerita. Después se puede ir a la par media vuelta prácticamente, ¿no? Tenés dos curvas seguidas a la izquierda, después tenés un curvón a la derecha, donde ahí se puede entrar a definir un poco, en la zona de la curva de los tontos, esa última a la derecha, antes de la chicana, y la parte de la olla donde se puede fabricar ese huequito para iniciar una maniobra que puede terminar medio circuito después. Creo yo que el arranque este del TN va a ser muy muy interesante, los pilotos van a ir en busca de todo. Además que hay una muy buena plantilla de pilotos, hay otro cambio reglamentario, recordamos que el año pasado se había implementado que el lastre para las dos clases no era por cómo terminabas en la carrera, sino cómo llegabas en el campeonato. Y era solamente para los 8 mejores bajando de a 5 kilos o de a 10 kilos dependiendo de la clase. Ahora van a ser solamente los 12 mejores los que van a cargar kilos como lleguen en el campeonato. Se mantiene también el tema de las penalizaciones con tiempo para el cambio de motor o para levantar la tapa de cilindros en clasificación. Así que va a ser muy, muy interesante. Sí, vemos como que el TN no se deciden, no se terminan de decidir, ¿no?, con un formato para los lastres. No es un tema de reglamento en sí, o sí, pero claramente las cosas se han visto en pista. Por suerte el año pasado no vimos algo del estilo de Termas en 2023, ¿no?, que fue la Ah, gran claro. polémica, y el tema de levantar y ese tipo de cosas y especulaciones. Pero bueno, es con lo que intenta luchar la parte reglamentaria del turismo nacional, ¿no?
Sí, a mí me gustó personalmente el formato este del último año con el tema de la performance de campeonato, porque aparte se vieron ganadores distintos, más allá de que hubo, por ejemplo, una tendencia, Gian Antoni, el caso de Santiago Mayo, que ganaron varias carreras, pero que les costaba llegar a los primeros lugares del torneo, porque Mayo creo que no pasó del puesto 8 o puesto 7 del campeonato, siempre estaba con el menos quilaje posible o casi nada de lastre, y aún así te ganaba carrera. Lo que pasa es que el resto sumaba fuerte. Pernilla había establecido una diferencia interesante en el campeonato, seguía siendo el líder, no había ganado la competencia necesaria para consagrarse campeón. Después, por eso, vemos la definición que tuvimos entre Leu con Barrio, con Pernilla y también con Alfonso Domenech, ¿no? Que a la postre después fue el campeón de la categoría. Me parece que este reglamento dio su resultado. Ahora, lo que planteaba Pernilla en su momento era de poner los kilos en clasificación, clasificar con el lastre necesario, como lo habían implementado, ¿no? Con el tema de la performance de campeonato, y después sacarlo para la carrera, para las series y demás, y que todos corran en igualdad de condiciones. No sé, habría que probarlo una carrera, dos, y después, si resulta, vamos, y si no, volvemos a lo mismo. Sí, planteado sí suena bien, suena, tiene sentido, ¿no? Eh, siempre hay que ver lo que ocurre en la... y con el TN, ¿no? Con lo que ha ocurrido estos últimos años, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, Bueno, ¿no? Pero hay que ver después cómo eso se ejecuta, porque, bueno, no sé si vamos a hablar de suspicacias, pero de turismo, conspiración, pero sabemos de algunos motores del turismo nacional, no vamos a decir de qué clase, pero que le han dado un par a alguno que otro piloto, ¿no? sí, 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 es verdad. Después quiero, algo que me parece muy interesante respecto al TN, que siempre los circuitos los terminan confirmando muy sobre la hora, ¿no? Paraná también estaba dicho de hace ya más tiempo, pero por ejemplo en la segunda fecha no se Sí, sabe eso es dónde verdad. va, dónde se va a correr. En las últimas semanas yo vi que una comisión de la CTC, que es la que fiscaliza obviamente al TN, estuvo en el Autódromo de San Martín, en Mendoza, el Jorge Ángel Pena, que sueña con volver a tener actividad, creo yo un poco atado a que Santero es el campeón del TC, tiene un peso ya mucho más importante en el automovilismo deportivo de la Argentina, y creo yo que Mendoza como plaza para el TN le va a venir muy bien. Para el TC no funcionó, creo yo, en su momento, el Jorge Ángel Pena, pero para el TN me parece un autor muy interesante, ¿no? Porque tiene un curbón rápido al principio, tiene una zona muy buena en la parte trabada al medio, y después tiene ese peraltado al final que permite armar maniobras al final de la vuelta. No sé qué opinas vos al respecto del circuito de Mendoza. Sí, la versión original a mí me encantaba, ¿eh? De este circuito. Estaba muy buena. Bueno, después se le agregó, ¿no? Para llevar al TC esa última, con ese peraltado mínimo. Después lo que hacía el Super TC 2000 con la vuelta Joker y eso, por ahí, Sí, tema para otro día, pero para manejarlo, por lo menos en mi experiencia en el simulador, estaba muy bueno. Este sí, circuito se merece, por supuesto, Mendoza tener su lugar. Lo supo tener mucho tiempo en el TC con otro circuito, ahora no recuerdo su nombre, el General San Martín, también de el otro General San estilo, Martín no sé, ahora de... abandonado, este autódromo que Sí, digo, sí, sí. Ahí cerca, exactamente. cerquita del Cerro de la Gloria estaba Sí, el y después, autódromo viejo. eh, Sí, no sé cuál ibas a decir. sí, después también te agrego este tema que vos decías de ir confirmando las plazas. Eh, es algo que estaba logrando hacer bien el automovilismo argentino, pero lo mató la pandemia. Yo me acuerdo que el calendario 2020, para noviembre de 2019, ya estaba todo confirmado. 15 Sí, días del TC. Algo inédito, ¿no? sí, Era algo es muy verdad. bueno. Y bueno, pasó la pandemia y bueno, lógicamente se volvió muy difícil armar un calendario, ¿no? Pero sí es un grandísimo defecto que tiene nuestro automovilismo, de ir confirmando conforme van pasando las fechas, ¿no? Por Sí, teoría zonal se entiende, ¿no? Pero para nacional es bastante.
Vamos a Sí, decir. sí. Yo me acuerdo ahora que vas a la temporada 2020, la de la pandemia, que se había confirmado también el año anterior todo el calendario. Después, bueno, lo que decís vos de la pandemia. Yo me acuerdo que se había confirmado como primera fecha Bahía Blanca, que se reinauguraba ese autódromo en Ezequiel Quisol. Yo estuve esa carrera. Y recuerdo que tuvieron que apurarse con los trabajos. Terminaron una semana antes de la carrera, con las obras en Bahía Blanca para la 2020, que fue después una multitud de esa competencia, más allá del viento y la tierra que voló ese día. Yo me acuerdo, estaba en la terraza de los boxes viejos y era impresionante el viento que había. Después, bueno, se aprovechó un poco la pandemia para ir puliendo algunas cosas y demás. Se fue a correr en 2021 sin público, después volvió una temporada más al año siguiente. Pero recuerdo los malabares que tuvo que hacer la gente de Aldea Romana, de allá de Bahía Blanca, para tener el autónomo por lo menos 9 puntos para la carrera de TN, porque no pudieron ni siquiera parquizar, no pudo crecer el césped en ese circuito. Está bien, es una zona medio compleja para que crezca, pero Sí, recuerdo, sí, sí, que se tuvo que llegar medio con lo justo para esa carrera de Bahía. sí. Y también, tanto la versión original como la actualizada, que tiene algunos cambios. Pero sí, yo me acuerdo lo que fue esa carrera. Y bueno, vamos a nombrar a un grande de las redes sociales, como es Satrasca Videos, ¿no? Que ha hecho un resumen de la carrera Grande, después grandísimo. de lo que fue aquel fin de semana, parodiando con lo Con el como si fue el Dakar, Dakar, ¿no? sí, Eh, que debido a la tierra que sí, había, sí. fue algo muy acorde a una categoría nacional, reiteramos, ¿no? Después Sí, también me acuerdo que tuvo el TC 2000 lamentablemente, lament- unos meses después. eh, sí, eso fue en 2022, cuando fue el TC 2000, porque fue en febrero de 2022, fue uh-huh, la última vez que corrió el TN en Bahía, y a los 2 meses, en abril, mayo, por ahí, fue el TC 2000, porque también estuve. ahí va, ahí va. Sí. Sí, también me acuerdo que, bueno, fíjate vos, habiendo pasado cierto tiempo, tampoco hubo mucho cambio, ¿no? Que bueno, un Sí, circuito, vamos a decir, emblemático, ¿no? y Sobre Bahía todo sí, el TN, que en los últimos años su lugar, vamos a decir, en el automovilismo nacional. sí. Lo que pasa es que, bueno, Bahía tiene una tradición histórica de automovilismo. Otras plazas Con, olvidadas, ya que estamos. sí, a ver, ¿qué otra plaza ibas a decir? No, no, tiro, no sé, plazas olvidadas. Ay, bueno, ahora se está convirtiendo en olvidada por un tema lógico, que es el Sonda, ¿no? Que bueno, Ah, vamos a decir sí, la verdad, ¿no? Es un autódromo construido en plena montaña, sí, es ¿no? verdad. En algún El momento se Sonda le se vio ha escapándose perdido. claramente. A ver, tengo entendido que con el Sonda hay una cuestión política, que es que la Asociación Sanjuanina de Volantes perdió la concesión de ese autódromo a manos del gobierno, y del gobierno provincial, y no se lo quieren devolver a la ACB. Pero tengo entendido que hay todavía un tire y afloje. No tengo ni idea cómo iría esa cuestión, pero lo cierto es que, bueno, el Sonda perdió por completo su lugar con respecto al Villicum, ¿no? Donde apareció el autónomo de Albardón, prácticamente perdió todo el Sonda, que obviamente era el circuito preferido para el TC 2000. Siempre corrían en una carrera por lo menos por año, y además era espectacular, ¿no? Y al pie de la quebrada del Sonda, al pie de la sierra, siempre era un circuito obligado para esa categoría. Después llegó, me acuerdo un momento, el TN quiso ir a correr al Sonda, pero no llegó a buen puerto. Es también uno de los autónomos olvidados, como decíamos recién, de Bahía Blanca, como autónomos, no sé, de San Jorge después se recuperó, La Rioja lo mismo, el de Salta está realmente olvidado, ese autónomo, el Martín Miguel de Güemes. eh, Oberá también pasó un tiempo que estuvo en medio caído, pero después un poco repuntó también con el TN. Tengo entendido que el TC 2000 de la ACA va a ir a correr a Oberá, por lo menos la segunda del año, se habla de eso. Después, no sé, si seguimos hablando del circuito, Río Cuarto tiene que recuperarse, creo yo. Bueno, ahí mismo en el sur, Comodoro tuvo fecha hace 2 años del Turismo Nacional. Río Gallegos Río también Gallegos. podría tener una fecha.
Bueno, apareció Calafate, como que apareció de vuelta en el mapa Santa Cruz, quiero decir. Trelew sabemos que ya abrió y cerró el año pasado para el TN. Sí, son muchos autónomos los que podrían recuperarse. Mismo en la provincia de Buenos Aires, Olavarría, que solamente quedó para alguna categoría zonal, 9 de julio, que históricamente tuvo turismo de carretera. Bueno, Balcarce sabemos lo que pasó, se está tratando de recuperar. Después de que veo imposible que se recupere, esto es algo ya medio lógico y que sabemos todos, Mar de Ajó, que era la plaza obligada para la apertura del TC hace algunos años. Pero bueno, van cambiando un poco las cuestiones con los autódromos, se van perdiendo los clásicos, aparecen otros. Creo yo que el foco tendría que estar en recuperar lo que teníamos y dejar de hacer circuitos porque sí, porque el gobierno lo paga y demás, pero bueno, qué sé yo, nosotros no manejamos esas cuestiones. Sí, es verdad. Pienso en la barría, eso quiere decir, que digamos que se enterró sola, si se quiere, pero por un tema completamente lógico, ¿no? El intendente le pareció el que tenía que pagar por llevar al TC, dijeron, listo, hasta acá llegamos, ¿no? Y Sí, fueron quedándose sin recibir prácticamente ninguna categoría nacional. Después, bueno, 9 de julio perdió su lugar, ¿no? Después de no haber pasado ciertas revisiones por parte de la CTC allá por 2010. Esas revisiones tampoco las había pasado Balcarce, y sabemos lo que ocurrió. sí. Pero sí, digo, por lo menos ahora que se está para Balcarce, me parece que si bien todos queremos que vuelva, tampoco hay que apurar el proceso, porque por apurar el proceso podemos caer mismo otra vez, ¿no? Sí, se puede volver Así a repetir. todo, creo que 9 de julio tampoco es, que el año pasado, sí, recordamos que el año pasado 9 de julio fue víctima de un tornado y Ajá, claro, sí, sí, los boxes se el cayeron autódromo quedó todos. dañado. Sí, No sí, sé los en este boxes, momento en qué condiciones está. sí, sí. Tengo entendido que Claro, no se iban a hacer nuevamente los boxes, eran de una estructura, y no se iban a recuperar. Se recuperó el alambrado, creo yo, que dividía los boxes de la pista. El puente no creo que haya sufrido tantos daños, pero sí, había tenido una catástrofe importante ese autódromo, que estaba, creo yo, en vías de recuperación, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Después lo de Mar de Ajó, para ir resumiéndolo un poco, es un tira y afloje que hay entre las gobernaciones de los distritos, ¿no? De General Lavalle y de la costa, porque está en el límite, está en el limbo, ninguno de los dos se quiere hacer cargo y después, bueno, lo agarró alguien y lo hizo campo y demás y ya está. No hay mucho para hacer ahí. claro, exactamente. Después, bueno, hablábamos en el sur, ¿no? Grandes circuitos, ¿no? Tanto el de como el de Río Gallegos son dos muy buenos circuitos. Como verá, tenemos Sí, circuito para manejar y para los espectáculos también. Hay que decir que, bueno, suerte este año va a tener actividad con el TN y con el TC 2000, como debe ser. Eh, Posadas, por su parte, el TCR Sudamérica, tercer también, sí, sí. autódromo, que es el de El Dorado, que no va a estar recibiendo a ninguna categoría nacional, pero sí a una extranjera, como es la Fórmula Track de Brasil. Vamos a ver cómo resulta eso, ¿no? Sí, me Vamos a ver parece si interesante. también se puede ver, ¿no? Por lo menos para nosotros. Ah, bueno, Después, bueno, Salta era un grandísimo circuito y en los últimos años se cambió el trazado, ¿no? Más corto y a sentido inverso, y no quedó bien, ¿no? No sé si se acuerdan sí. en 2020, creo que, ¿no? Algunas ediciones tanto de TC 2000 como Top Race, y carreras que evidentemente no fueron para nada buenas, ¿no? No, sí, era un circuito que no pegaba mucho. El TC fue también pocas veces y no generaba buenos espectáculos con la pista. Cuando se hizo la parte nueva, cuando se cambió después del sentido de giro. Pero sí, sí, el Top Race en su momento también iba y no había mucho espectáculo, salvo esa definición de campeonato, recuerdo, entre Canapino y Altura. Pero después,
quedó prácticamente en Claro, el olvido. Aparte que está también en un barrio muy complicado. Yo estuve por Salta y el barrio que está ahí aledaño al circuito es un barrio medio complicadito, pero qué sé yo, ahora ha quedado solamente para categorías zonales y para picadas. para cerrar, no nombramos a dos de la misma provincia, uno que lamentablemente ya no existe más, que es Potrero de los Funes, en San Luis, y después uno que está medianamente dado, pero por una razón que bien sabemos, que es La Pedrera, ¿no? Que Sí, recordarán en 2018 el accidente que hubo en la carrera de TC, hasta que no se cambie esa curva, no volvemos. Y bueno, sí, así será. Aún así, recibió al TCR Sudamérica, al TCR World Tour, sí. Recuerdo, sí, recuerdo la Pedrera, con el TN también, la carrera de 2019 del TN, que se chocan Pernía y Gian Antonio y termina ganando Pesini. Y después, bueno, Potrero era el circuito, creo yo, pero bueno, ahí fue un tema judicial de los vecinos de Potrero que se quejaban del ruido, que le ganaron un juicio a la provincia y bueno, se tuvo que desmantelar todo el circuito y lamentablemente ahí no se pudo hacer mucho. Pero bueno, eh, qué sé yo, no me quiero meter en un barro terrible, pero a ver, la población de Potrero fue creciendo constantemente con el tema del circuito y demás, y hubo gente que se fue trasladando y le molestaba el ruido. Pero a ver, si sos consciente de que te vas a mudar a un lugar donde hay ruido de autos y después te decís que te molesta, o sea, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Pero bueno, pasó el juicio, se tuvo que desmantelar el circuito sí, y sí, sí. quedó ahí, lamentablemente, Potrero de los Funes. Quedó para el recuerdo. Bueno, sí, sí. Bueno, cerramos, Lucas, si te parece esta edición de Hablemos de Automovilismo. Esto está en vivo en Twitch, pero después, por supuesto, lo vamos a subir y alguien lo va a estar viendo en YouTube, a esto que También. estamos hablando ahora. Y bueno, volveremos mañana a las 11 por Sí, sí. YouTube y por Radio Libre AM890 con ASS Radio. Y mismo también el viernes estaremos a las 11 solo por YouTube con otra edición de ASS Radio. Volveremos con Hablemos de Automovilismo el miércoles siguiente, por supuesto. Y como siempre, nos despedimos, Lucas. Bueno, gracias por estar conmigo, Pinco. Volveremos entonces mañana a través de YouTube, de la M890 de Radio Libre. Ahí la gente puede sintonizarnos por cualquiera de nuestras vías. Mañana va a estar seguramente este streaming cargado en el canal de YouTube. Acuérdense obviamente de seguirnos ahí en las redes que están en la parte de abajo del Zócalo. Y nos estaremos encontrando mañana. Abrazo grande, Pinco. Nos estamos viendo, che.